Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por este medio y a través de los diferentes medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un placer para mí saludarles y poder ser, digamos, ese portador de buenas nuevas que es prácticamente Cristo
en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es lo que dice la palabra del Señor. Básicamente la esperanza del ser humano radica en esa gloriosa resurrección de Jesucristo, porque allí básicamente Él venció todo lo que se requería vencer. En realidad todo fue vencido por Él en ese momento de resurrección, y por Él nosotros tenemos la victoria, ya que estábamos cautivos y muertos en delito y pecado. No teníamos libertad, no teníamos manera de cómo alcanzar de nuevo la gracia y la misericordia de Dios, porque el pecado había, digamos, causado esa separación entre Dios y el hombre, que eso sucedió en un principio, hablando del pecado de Adán y Eva, y Dios por su gracia le plació, digamos, derribar esa barrera divisoria del pecado y darnos la completa libertad y acceso a su presencia. Entonces, eso fue, digamos, confirmado, ratificado, aunque Dios ya lo había dicho, pero fue confirmado, fue probado como la verdad en el momento en que Jesucristo se levantó de los muertos. Porque ahora lo que nos dice la Escritura, que si ese mismo poder que estaba en Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, si Él venció, nosotros también podemos, siempre y cuando el mismo Espíritu que estuvo en Él, ahora mora en nosotros. Ese fue el Espíritu que lo levantó y fue en contra de todo, o el destino en sí del ser humano, que era morir. El hombre no se podía levantar de la muerte, pero Él probó que sí se podía, y la manera en que se podía lograr era teniendo el Espíritu que lo levantó a Él de los muertos. Entonces, si ese poder mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales y Él nos dará la resurrección postrera. Así es que en este caso nosotros hemos de morir o gustar la muerte. Cuando Él venga, entonces nosotros nos levantaremos, porque básicamente estoy hablando de la primera resurrección. Los muertos de Cristo resucitarán primero, pero es por este poder. Pero sabemos y tenemos la seguridad de que no veremos muerte, ya que estamos viviendo en el tiempo final. O sea que este Espíritu que vivificó el cuerpo de Jesús, que transformó el cuerpo de Jesús, este Espíritu es el que nos va a transformar nuestros cuerpos mortales, va a redimir nuestros cuerpos mortales, que básicamente es lo mismo. Los que estamos vivos seremos transformados, y los que murieron con ese Espíritu serán resucitados. Entonces esto es una victoria que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, y cuán importante es que nosotros estemos seguros de tenerlo. Entonces básicamente en eso radica el fundamento del verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene que tener el Espíritu Santo, de lo contrario está en proceso a ser un cristiano, porque ser un cristiano es tener la vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestras almas. Entonces, bueno, quisiera en esta oportunidad continuar un poco acerca del tema que hablamos la última vez, el fundamento de un hijo de Dios. Y quería pues que abriéramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a leer dos versículos, 1 y 2. Versículo 1 y 2. Y luego vamos a irnos a Filipenses. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. Del versículo 5 hasta el versículo 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor. Padre Celestial, para acercarnos a ti, Señor, y poder recibir de ti, Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor, porque no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre Celestial, vemos cuán importante es ser guiados por tu Espíritu, Señor. Padre Celestial, pero para ser guiados por tu Espíritu, Señor, necesitamos ser vaciados también de nuestros conceptos, prejuicios que son contrarios a ti, contrarios a tu palabra, Padre Celestial, para que tu palabra haya lugar en nosotros a través de la revelación de la misma. Padre Celestial, cuán necesario, Señor, es que primeramente nos vaciemos, Señor, para que tú puedas llenarnos, porque no podemos ser llenos, Padre Celestial, de ti si estamos llenos de otras cosas, Señor, de otras cosas que no tienen que ver contigo, no son tuyas, Señor. Padre Celestial, entonces esas cosas, Señor, ocupan el lugar que tú deberías ocupar, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Señor, es que tú permites circunstancias, Padre Celestial, en nuestras vidas, para que nosotros podamos vaciarnos y reconociendo, Padre Celestial, de que somos insuficientes por nosotros mismos, que vana es la ayuda del hombre y no sabemos qué hacer y lo que debemos hacer, Señor, para estar bien, Padre Celestial, para alcanzarte a ti, Señor, alcanzar perfección y poder vencer en todo momento, Señor. Por eso, Padre Celestial, reconocemos, Señor, que aunque hay cosas que no entendemos, Señor, solo tú, Señor, puedes darnos la revelación, Padre Celestial, que necesitamos, Señor, para nosotros conocer y entender tu voluntad agradable y perfecta, Señor, para nosotros poderla aplicar en nuestras vidas, Señor, y poder experimentar tu gracia, Señor, en nosotros, que es la que nos va a permitir vencer en todo momento, Señor, porque es tu gracia la que tú impartiste en esta nueva dispensación, Señor, después que tú moriste y resucitaste, Señor, al tercer día, Señor, para luego darnos de tu Espíritu Santo, Señor, con el cual tú venciste y nosotros podemos vencer para llegar a ser más que vencedores, Señor. Aquello por lo cual, Señor, nosotros, Señor, éramos vencidos antes, Señor, de muchas maneras y por causa del pecado que moraba en nosotros, Señor. Ahora, Señor, con tu poder, Señor, nosotros podemos resistir al diablo, Señor, y que él huya de nosotros, Señor, y nosotros poder tener la victoria siempre, Señor. Pero esto requiere morir constantemente a nosotros mismos, Señor.
Padre Celestial, que esto pueda anclar en nuestros corazones, que tu voluntad agradable y perfecta pueda anclar en nuestras vidas, Señor, y podamos entender y experimentar, Señor, tu voluntad agradable y perfecta. Padre Celestial, te pedimos esto, Señor. Sé tú hablando en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de ti. Aparte el ser de mí, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Toma el control, el dominio y la preeminencia, Señor, de este servicio, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, hay muchas cosas que Dios está dispuesto a revelarnos. Algunas nos las revela cuando nosotros se lo preguntamos, Señor, ¿qué será esto? Y Él nos responde de alguna u otra manera que nosotros sabemos que es Él. Pasa así. Pasa que de repente tenemos una inquietud y al escuchar una predicación así como esta, Dios a través de las palabras que escuchamos, o sea, su palabra que escuchamos, que es predicada, Él nos revela y nos da la respuesta a la inquietud que tenemos. Pero es muy difícil para nosotros quizás concebir el hecho de que hay cosas que vamos a entenderlas. Estamos hablando de que revelación es básicamente el entendimiento, es lo que nos da el entendimiento de algo. Cuando algo es revelado, entonces nosotros llegamos a conocer ese algo y lograr entenderlo, porque se nos es mostrado, se nos es dado a conocer y ahí lo entendemos claramente. Nosotros leemos la Escritura, sabemos lo que dice la palabra del Señor, pero en el momento en que nos es revelado, entonces allí entendemos por qué el Señor dijo ciertas cosas. A veces, dependiendo de donde usted esté leyendo en la Escritura, cada Escritura tiene un marco, tiene, digamos, una razón de ser, tiene un enfoque. Y que si nosotros no conocemos ese enfoque por revelación, entonces no vamos nosotros a poder discernir correctamente lo que estamos leyendo y saber de qué manera lo que estamos leyendo podemos aplicarlo en nuestras vidas de una manera correcta. Recuerden que en el tiempo de Jesús había muchos que conocían las Escrituras, que ellos conocían la ley, la palabra de Dios para su tiempo, pero ellos erraban en el discernimiento de la misma, es decir, porque no tenían revelación. Entonces, cuando Jesús se les presentó, ellos no pudieron reconocer que Jesús era el Mesías, porque ellos ya tenían una idea de lo que sería el cumplimiento de esa escritura, y por eso no hubo lugar en sus vidas para obtener revelación. No así con, por ejemplo, Simeón. Simeón esperaba al Mesías, él estaba en esa sintonía, él estaba esperándolo en la manifestación del Mesías y simplemente, como él lo hizo de una manera sincera y él genuinamente lo buscó, Dios se lo mostró cuando él tuvo la oportunidad de tenerlo. O sea, de verlo siendo niño, si no me equivoco es Simeón, y así Ana, que estaba esperando esto, Dios se lo reveló. Y fíjense, ese es el punto. Los religiosos en aquel tiempo, ellos esperaban el advenimiento del Mesías, la manifestación del Mesías, pero a su manera, y es por eso que ellos no podían comprender y entender que era Jesús el que tenía enfrente, porque le fue necesario
es revelación. Ellos no entendían las escrituras, aunque ellos creían que sí. Entonces, para recibir revelación de la palabra de Dios, se requiere verdaderamente que nosotros la pidamos la pidamos a Dios y venga de parte de Dios. Porque recuerden que nosotros leímos la escritura en cuanto a Pedro la semana pasada, que dice en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense. ¿Qué pensaban? ¿Cuál es la respuesta que le dieron los discípulos en cuanto a la pregunta de Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías. Ellos quizás veían en Jesús ciertas características que le llevaban a pensar que Jesús era Juan el Bautista o Elías. Ellos tenían una base, sólida o no. Claro, sabemos que no es sólida. Pero independientemente que sea sólida o no, base es una base. El punto es que sea resistente y duradera. O sea, resistente y que soporte el peso. En este caso, un buen argumento es lo que nos permite a nosotros sustentar lo que estamos diciendo. De lo contrario, si no tenemos un buen argumento, lo que podemos decir es fácilmente refutable. Entonces, en este caso, ellos decían, bueno, puede que sea Juan el Bautista o Elías y otros Jeremías, pero ellos lo pensaban, era porque quizás veían en Jesús una característica que le hacía pensar eso, pues. No así en el caso de Pedro, cuando Jesús dijo, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio en el clavo, es cierto eso, y por eso dice Jesús, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, quien le había dado esa revelación era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo, lo que llevó a Pedro a decir esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La revelación que es por el Espíritu de Dios es el fundamento de la iglesia. Eso es lo que nos dice Pablo también en 1 Corintios, el capítulo 3, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. El versículo 9 en adelante, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el misterio de Dios que fue revelado básicamente. O sea, Dios se manifestó en carne. Por eso Pedro dijo, y este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Imagínense esto. Entonces ya Jesucristo mismo vendría siendo la base o el fundamento de la iglesia.
o del pueblo de Dios. Jesucristo mismo siendo revelado a su pueblo. Entonces, en este caso, vemos claramente que el fundamento es Jesucristo. Porque en este caso, la revelación que viene a través de esa experiencia, o sea, una cosa es que a ti te digan, Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo da poder, Jesucristo te da la victoria, a que tú lo experimentes. Entonces ya tú tienes una revelación personal, tú ya eres un testigo presencial de que Jesucristo es todo eso y mucho más. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto y me sean testigos. Entonces, en este caso, ellos iban a recibir ese poder que es el Espíritu Santo, Jesucristo, en forma del Espíritu Santo, lo iban a recibir en su vida y ellos iban a ser testigos ahora ¿de qué? De lo que Jesús les había dicho. Porque ahora no iban a creer porque lo habían oído de Jesús o porque lo había conocido a Jesús en persona, no. Porque esto no es suficiente. Es necesario conocerlo en el poder de su resurrección al haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que esto es lo que realmente da fundamento al creyente, al Hijo de Dios. A usted le pueden decir muchas cosas, usted puede leer muchas cosas, usted puede leer la palabra, usted puede leer el mensaje, usted puede leerlo, pero simplemente usted no podrá estar fundamentado si Jesucristo no mora en su vida. Porque si Jesucristo no mora en su vida, usted no puede ser verdaderamente testigo de la palabra del Señor, porque no va a poder ser vivificada en su vida por cuanto en usted no está el potencial. Jesucristo es el poder vivificador. Por eso es que dice, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Lo voy a leer textualmente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, el Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesucristo en forma del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo en Jesucristo, Jesucristo en nosotros, es lo mismo, es el que va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿De qué manera? Va a hacer que esta palabra, así como lo fue en Él, sea una realidad en nosotros, porque así como lo llevó a Él a lo que es perfección, como Él siendo la primicia de Dios, entonces es ese mismo Espíritu que estaba en Jesucristo y le vivificó conforme a lo que había sido escrito de Él, porque Él decía, ¿quién de ustedes me reargüella de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes dice que lo que yo estoy haciendo no es lo que dice las Escrituras de mí? Escudriñad la Escritura, porque en ellas os parece tener la vida eterna y ellas hablan de mí. O sea, le estoy citando varias escrituras y lo estoy colocando en una misma línea para que lo puedan captar. Entonces, esta palabra o lo que fue dicho, lo que fue anunciado, fue manifestado en Jesús porque fue vivificado. La letra mata, más el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica la letra. La letra mata, pero el Espíritu viene a vivificar esa letra en nuestras vidas. Entonces, todo lo que había sido prometido que haría Jesús fue vivificado a través del Espíritu Santo en Jesús. Por eso es que dice también la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 10, dice que la voluntad de Jehová fue prosperada en sus manos. O sea, todo lo que Dios había dicho, todo lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios había anunciado, fue manifestado en Jesús, porque el Espíritu que estaba en Jesús se encargó de eso, de vivificar y todas esas promesas, todo eso que había sido dicho que Él iba a hacer, lo vivificó en Jesús. O sea,
hizo que eso fuera una realidad. La letra es muerta en sí, porque la letra no está viva. La letra en sí no nos trae ningún beneficio. Pero si el Espíritu Santo hace que lo que dice aquí se cumpla, entonces eso es como traerlo a realidad, a vida. Traerlo a vida. De nada le sirve a usted tener algo por escrito, una promesa de alguien, y solamente es eso. Ahí esa persona se comprometió a hacer ciertas cosas, pero al final no lo hace. Entonces simplemente usted tiene una hoja o un papel que tiene escritas unas cosas allí que, digamos, no es de importancia, porque en este caso, ¿para qué si no se quiere cumplir lo que está ahí escrito? Otra cosa es que aquello que está escrito, la persona que se comprometió a hacerlo, lo cumpla. Entonces eso lo trae a realidad. De lo contrario, eso es algo que no existe. Eso es una mentira en sí. Algo muerto en sí. O sea, que es una promesa muerta. Pero si esa promesa es cumplida, entonces esa promesa se hace realidad. O sea, es lo que uno le llamaría es vivificado. En este caso. Entonces, la palabra de Dios, todo lo que había sido prometido que haría el Mesías, fue vivificado en Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, si ese mismo Espíritu Santo está en nosotros, Él va a hacer que toda la palabra que está aquí sea vivificado en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? Allí está incluido lo que es revelación. Porque aquí está la voluntad de Dios expresada para con nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El punto es si nosotros lo entendemos o no. Lo que dice la Escritura, mi oveja oye mi voz y me sigue. En este caso, si usted y yo gozamos del Espíritu Santo, vamos a poder entender el designio de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros, para poder ponerla por obra en nuestras vidas. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Él nos va a decir lo que debemos hacer y nosotros nos vamos a rendir a esa su voluntad. Porque eso es lo que dice la Escritura. Jesús, Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él experimentó la obediencia a través del sufrimiento. Porque Él se sujetó a la voluntad a la cual había sido sujeto, de lo que Él tenía que hacer y llevar a cabo, aunque eso implicaba sufrir. Entonces, fíjense lo importante que es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a perfección, porque entonces allí nosotros vamos a saber lo que realmente debemos hacer en cualquier circunstancia, porque Jesús dijo, y el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Ahora, para no seguir en lo mismo y avanzar un poco, quería solamente decirles esta parte, de que el fundamento del creyente verdaderamente es Jesucristo. Es Jesucristo. Eso es cuando Él se nos revela en nuestras vidas y nos hace verdaderos testigos al hacernos participantes de su Espíritu Santo. Ahora, ninguna ciencia del mundo, ningún intelectual, ninguna persona, ya sea padre, madre, hijo o lo que sea, puede hacernos ahora movernos de nuestra fe o de lo que creemos, porque ya sabemos y hemos recibido la evidencia
de la verdad. No solamente hemos recibido la verdad, tenemos la evidencia. Nadie nos va a poder engañar porque en este caso, quien prometió, Él es el que mora en nosotros ahora. Ahora nosotros sabemos que es la verdad porque Él mora en nosotros. Esa es la prueba. Esa es la prueba, hermanos y hermanas. Y eso es lo que nos da seguridad en Él. Ser testigos verdaderamente de estas cosas. Pedro, en ese entonces, pudo expresar que le fue revelado algo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le fue revelado eso. Pero vean un Pedro después negando a Jesús. Porque vinieron ciertas circunstancias que lo hicieron titubear. ¿Por qué? Porque en este caso no gozaba del Espíritu Santo. De nada sirve, hermano y hermana, que usted reciba revelaciones aisladas del Espíritu Santo. Es decir, que sean revelaciones por el Espíritu Santo, pero que usted no tenga el Espíritu Santo. Porque aunque usted tenga revelación, reciba revelación por el Espíritu Santo, reciba la verdad, pero no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder permanecer en la verdad y eso lo hace usted responsable de lo que ha recibido, por cuanto usted ya sabe cuál es la verdad y como usted no la puede vivir porque no tiene el poder dentro de usted, el Espíritu Santo, entonces usted va a vivir cautivo al pecado. El pecado va a permanecer en usted por cuanto usted conoce la verdad y no la obedece, entonces el pecado permanece en usted. Por eso el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para revelarnos su voluntad y darnos el poder y la fuerza para hacer su voluntad. Solo lo que Dios pide de nosotros es la disposición de corazón, porque el Espíritu Santo en nosotros, al igual como estuvo en Jesús, nos guía y es nuestra decisión dejarnos guiar o no. Porque recuerden, podemos contristar el Espíritu aún después de recibirlo, podemos contristar el Espíritu, podemos resistir al Espíritu y podemos apagar el Espíritu cuando nosotros nos rehusamos a obedecer, ya Dios habiéndonos mostrado lo que debemos hacer. Eso no le agrada al Señor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Ahí es donde nosotros recibimos castigo de parte del Señor, porque Él a quien toma como hijo, Él azota y castiga. ¿Quién es el que Él toma como hijo? Aquel que tiene y ha sido participante de su propia naturaleza, que es el Espíritu Santo. No hay otra cosa. El Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, usted tiene la naturaleza divina de Dios. Luego ahora usted debe rendir su vida a esa naturaleza. Porque también hay otra naturaleza en usted, que es la naturaleza del pecado. Y esa va a querer salir y manifestarse. Esa va a querer hacer que usted haga lo contrario a la voluntad del Señor. Pero como usted tiene el Espíritu Santo, la naturaleza divina de Dios, entonces usted puede decidir a quién rendir su voluntad. O al Espíritu de Dios o a la ley del pecado que todavía morará en nuestros cuerpos mortales, nuestros miembros, como lo dijo Pablo, y eso va a estar allí hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Va a estar la ley de Dios diciéndonos, haz esto, la ley de Dios a través del Espíritu Santo. Eso lo podemos leer Romanos capítulo 7 con revelación, y Romanos capítulo 8 nos dice claramente. La ley del Espíritu de vida, la ley de Dios que viene a través del Espíritu Santo, es la que nos va a llevar a la obediencia a la palabra de Dios, pero todo va a ser una decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿O al Espíritu de Dios
o a la naturaleza de pecado. Perdón. Ahora, fíjense en esto muy bien. Fíjense en esto muy bien. En este caso es importante tener esta seguridad, el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no puede decir que es de Él. El tal no es de Él, es lo que dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Porque de nada sirve una revelación sin tener el Espíritu Santo. Puede ser la revelación de Dios, porque Dios revela. Por ejemplo, hubieron hombres que recibieron revelación de parte de Dios, pero eso no los salvó. Balaam recibió revelación de un acontecimiento grande en la historia futuro, que era el Mesías. Él lo vio, Dios se lo mostró, el Señor se lo reveló, pero aún así eso no hizo que, o sea, aún así él se perdió, conforme a como nosotros podemos ver en la Escritura. Balaam. Ahora, Caifás, el profetizó de mejor que no era un hombre y no el pueblo, que el pueblo por un hombre. Eso era revelación. Y él lo recibió, dice la Escritura, porque él era el sacerdote o sumo sacerdote en ese año. Revelación recibió, pero no tenía el Espíritu de Dios. Entonces, en este caso, de nada le sirve tener una revelación de parte de Dios y no tener el Espíritu de Dios. Porque en este caso, usted tanto podría recibir como, si no tiene el Espíritu de Dios, podría recibir revelación de parte de Dios, pero también revelación de parte del enemigo. Porque él va a revelarle a usted algo y le va a decir, esto significa esto, le va a interpretar la palabra a su manera para que usted se extravíe la verdad. Entonces, esto también puede suceder. Ojo, esto también puede suceder. El enemigo también va a traer falsas interpretaciones si usted tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la ventaja? Usted va a saber, por el Espíritu que muere en usted, cuál es la verdad. Usted va a saber que ese es el diablo intentando desviarlo del camino, porque el Espíritu de verdad, Él prometió guiarnos a toda verdad. Eso es lo importante. Usted con el Espíritu Santo puede identificar al enemigo en sus múltiples manifestaciones. No así si no lo tuviera. Porque Jesús mismo dijo, como cuando los discípulos dijeron, ¿quieres que haga que descienda fuego del cielo y los consuma? Ustedes no saben de qué espíritu son. Eso era una revelación que le había traído, no, Dios. Fíjense. El enemigo trajo eso a sus mentes y ellos dijeron eso. Por eso el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. No están seguros todavía. Los discípulos pudieron entender las cosas que Jesús dijo fue después que tuvieron esa experiencia personal con el Señor. O sea que no es lo mismo tener una revelación por aquí, una revelación por allá, a tener la fuente de la revelación en nuestras vidas. Eso es lo que nos fundamenta, hermano. La revelación que es por el Espíritu Santo, cuando lo hemos recibido en nuestras vidas, eso nos ancla, eso nos da la seguridad y nos guía a toda verdad. Ahora, estamos hablando de este fundamento, lo importante, fíjese, que es tener el Espíritu Santo. Ahora sabemos que, antes de ir a esta escritura, sabemos de que Dios está interesado en darnos el Espíritu Santo, más que nosotros de recibirlo. El punto es si nosotros estamos dispuestos a que Él cambie nuestras vidas, a recibir el Espíritu Santo para que Él cambie nuestras vidas. El Señor prometió darle el Espíritu Santo. Él solamente dijo, arrepentido, bautice cada uno de vosotros, a través de Pedro, arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es porque es algo que Dios da, por eso es un don. No que sea
una partecita de Dios, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Ahora, Dios ha prometido darnos el Espíritu Santo. Esa promesa es para todo aquel que le cree y prueba esa obediencia, básicamente. Entonces Dios prueba nuestra fe, y si se halla que verdaderamente tiene una genuina fe, así como la de Abraham, bueno, simplemente Dios sella esa fe con el Espíritu Santo, nos da esa señal de que nosotros le hemos creído. Así como en Abraham fue la circuncisión lo natural, nosotros sería la circuncisión en lo espiritual. Ahora quisiera avanzar un poco más. Ya sabemos que este es el fundamento y cómo podemos recibir este fundamento, lo que nos ancla, que es el Espíritu Santo. No hay nada más importante que el Espíritu Santo, y si usted no lo tiene, está perdiendo el tiempo. Tiene que buscarlo, tiene que recibirlo. Romanos capítulo 12 dice así, el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos y hermanas, voy a enfocarme en una manera, en que Dios nos puede revelar ciertas cosas, y que algo que precisamente es el principio de lo que es la revelación de parte de Dios, que viene de parte de Dios. Muchas veces Dios no nos muestra ciertas cosas porque Él sabe que nosotros ya tenemos una idea preconcebida, y aunque no los muestre, nosotros igual lo rechazaremos. De todas maneras, Dios en su infinita gracia y misericordia no los muestra, pero nosotros los rechazamos porque tenemos ideas preconcebidas. Usted puede recibir revelación orándole al Señor y el Señor le revela. Usted puede recibir revelación cuando usted está leyendo la palabra. Puede recibir revelación. Usted puede recibir revelación a través de la meditación. Usted puede recibir revelación a través de una predicación que usted está escuchando. Ahora, yo quiero ir más allá a profundidad. La revelación que recibimos de parte de Dios cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y de nuestra manera de pensar. Dice la Escritura en Isaías 55, dice Isaías 55 así, de esta manera, ya se los leo. Ustedes lo pueden anotar y tenerlo allí presente. Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es Isaías 55, versículos 8 y 9. Para llegar a una profundidad en Dios y llegar a conocerle y entenderle y que Él se pueda manifestar a plenitud en nuestras vidas, debemos aprender a despojarnos de nosotros mismos. Estamos enfocándolo desde el punto de vista de revelación. No conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo aquí en el celular una versión de la Biblia que le voy a leer. Es una versión muy buena que
nos da, digamos, una manera para nosotros entender mejor un poco lo que estamos leyendo. No amoldees a los usos y costumbres propios de este mundo. Eso es, no conforme a este siglo, sino, dice, antes bien procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad, para que lleguéis a comprobar lo bueno, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Bueno, quería leerle esta versión un poco. Hay muchas denominaciones que creen diferentes cosas. Unos que creen que Dios es tres, hay otros que creen que Dios, o sea, que no son tres, o sea, que son tres en uno, algo así. Nosotros creemos claramente que la palabra de Dios no es perfecta y ella no se contradice y Dios es uno. Pero hay quienes creen que Dios es tres. Hay unos que creen que el bautismo bíblico en Padre, Hijo y Espíritu Santo en los títulos, pero nosotros sabemos que ese bautismo es en el nombre. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Sabemos que el nombre es Jesucristo, Señor Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos que por la palabra del Señor que la mujer no debe usar ropa de varón, lo que es pantalón, ni el hombre ropa de mujer. Entonces, vemos que hay iglesias que le permiten a la mujer usar ropa de hombre, usar pantalones. Ahora, la pregunta es ¿por qué ellos confiesan creer en Dios y en tener la verdad? ¿Por qué ellos, la verdad, no han salido de esa oscuridad? ¿Por qué no han salido de esa confusión? Porque ellos no quieren abandonar dicha idea que han alimentado. Ellos pensaron que era Dios. La mayoría se guían por los líderes y no experimentan una revelación genuina de parte de Dios. Ahora, y aún dentro de lo que nosotros llamamos el mensaje, se ha entrado un conformismo y aún la mujer, las mujeres cristianas de este mensaje quieren comportarse como las del mundo, con los mismos privilegios o exigen tener los mismos privilegios que una mundana allá afuera, como igualdad o algo así por el estilo, igualdad con relación al hombre. La mujer, digamos, o sea, hablando en este caso de la esposa, se le insujeta, se revela al esposo, asumiendo la misma actitud de una mujer mundana. Hay muchas jóvenes que lamentablemente no creen en lo que es la sujeción por la palabra de Dios, porque creen que eso es básicamente algo que, por ejemplo, en este caso piensan que yo lo impongo porque yo soy hombre, pero es que si yo fuera mujer tendría que sujetarme a lo que Dios dice, porque no soy yo quien lo dice, es la palabra de Dios quien me lo dice. Claro, en esto hay un balance. La mujer debe sujetarse, pero el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil. También el hombre hay un papel que debe cumplir. En este caso, como proveer sustento para el hogar, trabajar y todo esto, o sea, esto también es algo que él debe cumplir. Pero ¿por qué nos afincamos tanto en la mujer? Porque básicamente, como está la iglesia espiritual, o sea, como está la mujer en lo natural, la condición de la mujer en lo natural identifica la condición de la iglesia en lo espiritual. Eso lo sabemos. Entonces, básicamente, la mujer es un tipo de eso, de la iglesia. Entonces, básicamente es por eso que
Y más que todo sabemos que el enemigo se ha encargado de pervertir a la mujer, sacarla de su lugar. Él no se ha empeñado tanto en el hombre como en la mujer. Por eso es que en el caso de la mujer se ven muchas más cosas. Y hay hermanas que le parece bien el no ser sujeta porque básicamente dicen, no, yo no me voy a dejar montar la pata o algo así por el estilo, o es la expresión que se utiliza, pero esto es tiene una manera de enfocarlo como una mujer mundana. Porque precisamente Dios lo que nos pide es que si vamos a casarnos tenemos que buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta en oración. Y si Dios nos confirmó quién es nuestro esposo, quién va a ser nuestra esposa, de seguro va a ser alguien que nos va a tratar bien, que nos va a amar. Si nos va a amar, nos va a tratar bien. Entonces, si su esposo la ama, no la va a tratar como un trapo o algo así por el estilo, sino que la va a tratar como vaso más frágil. Pero resulta ser que la mayoría de los casos no experimentan la voluntad del Señor y entonces el esposo tiende a ser alguien que abusa de su condición como esposo y entonces le pega a la esposa o intenta usarla como un trapo o algo así y hacer cosas que no debería hacer, debería tratarla como un vaso más frágil. Ahí está el equilibrio. Pero si buscamos la voluntad del Señor no sufriremos las consecuencias. O sea que en realidad no debería una mujer colocar como motivo para no sujetarse el hecho de que el esposo pueda aprovecharse, o su esposo, o su futuro esposo pueda aprovecharse de esa situación. No debe usar eso. Porque básicamente eso entraría en otro plano. Si usted consigue un buen esposo, si busca la voluntad del Señor y Dios le confirma, va a ser un buen esposo, la va a tratar bien. Ahí está en realidad el problema. El problema no es en la sujeción, el problema es que usted no oró y buscó el esposo que le conviene. O que es la voluntad del Señor para su vida. Se sorprenderían que en la mayoría de los casos no experimentan esa voluntad y por eso vemos lo que vemos hoy día, cierta incompatibilidad, divorcio y todas esas cosas que ustedes saben que se mueven en nuestro entorno. Entonces, pero fíjense, todas estas cosas se mueven aún dentro de nuestras iglesias. Que la mujer no quiere asumir su posición bíblica, básicamente, y que aún en algunas iglesias se adopta de que se puede usar pantalones y estas cosas, cuando el Señor dice eso es abominación. Eso es contrario a la voluntad del Señor. Y abominación no es simplemente que es algo malo, sino que es algo verdaderamente desagradable, es algo putrefacto, algo muy feo. Abominación desde el punto de vista de los israelitas, esa palabra es muy fuerte, es la palabra más fuerte en cuanto a hablar de algo feo y desagradable. Pero resulta ser que hay muchas de las cosas que hemos aceptado. Entonces, en este caso, hay un conformismo de las cosas del mundo en nuestras vidas. Y a veces tenemos pensamientos, digamos, conformistas. A veces tenemos pensamientos contrarios a lo que es la voluntad del Señor por la influencia misma del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar la voluntad del Señor? ¿Cómo vamos a poder recibir esa revelación de parte del Señor de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros nos despojemos de nuestra forma de pensar y dejar que el Señor nos revele su voluntad. Jesús experimentó esto. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Manifestó su voluntad, manifestó que no quería hacer eso, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que aunque no le gustaba el hecho de tener que morir, quería obedecer la voluntad
de Dios en este caso, lo que había sido escrito que él debería hacer, básicamente. Entonces, en este caso, el punto en este caso es obediencia a la palabra luego que nosotros recibimos revelación de la misma. Entonces, fíjense, es necesario que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros no nos despojamos de los prejuicios, de las ideas contrarias a la palabra, si no nos vaciamos completamente en la presencia del Señor y le decimos, Señor, yo quiero experimentar tu voluntad, yo quiero esto, yo sé que quiero esto, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, así como Jesús. Entonces Dios va a ver eso, Dios va a ver la actitud de nuestro corazón, que nosotros queremos más hacer la voluntad del Señor que la nuestra. Queremos más obedecerle a Él antes que a los hombres. Entonces fíjese en esto. Voy a empezar a dar varias escrituras porque quiero que ahora sí avancemos de una manera más rápida y vamos a profundizar un poquito más. Filipenses, que habíamos leído, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús era Dios hecho carne. En ese entonces me refiero. Jesús es Dios. Pero Él no usó eso como cosa que aferrarse. Yo soy Dios, no. Y por eso no me voy a humillar, por eso no me voy a despojar. No, Él nunca dijo eso, ni lo hizo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él puede decir, yo soy Dios, no tengo por qué humillarme. Ustedes más bien deben adorarme. Yo no debo despojarme de nada, yo soy Dios. Él no utilizó eso como cosa que aferrarse, sino que hizo exactamente lo que debía hacer, y eso implicaba despojarse de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, porque él quería rescatarnos a nosotros en nuestra condición en la cual habíamos caído, y para eso era necesario que Él hiciera todas estas cosas. Y estando en la condición de hombre, bajó aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta allí. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era Dios hecho carne. La Biblia lo llama el Hijo de Dios. El Hijo le manifestó el unigénito del Padre. El unigénito dijo que tenía el Señor, el Padre le dio a conocer. Pero era porque Él fue engendrado. Y algo que engendra, en este caso, quien engendrado es Hijo. Él vino en esa forma, en forma de Hijo, por cuanto fue engendrado, claro, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, Dios creó todo allí. No hubo participación de María para nada. Solamente María fue como una incubadora y ahí creció Jesús y nació. Él fue engendrado y por eso la Biblia lo habla como la manifestación del Hijo, el Hijo de Dios. Por eso dice también la Escritura, hijo nos es nacido, un hijo no es nacido, un hijo no es dado. Y el principado sobre su hombre, y será su nombre llamado, luego así dice, Dios fuerte, Padre eterno, o sea, príncipe de paz, o sea, Dios. Y la razón por la cual se le llamó Hijo de Dios es simplemente por el hecho de que fue engendrado. Él mismo vino por esa vía, decidió venir por esa vía para poder rescatarnos a nosotros, ser ese pariente redentor semejante a nosotros y poder redimirnos de nuestros pecados. Porque
sí, redimirnos nuestros pecados. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios. Él era Dios hecho carne. ¿Por qué se tenía que humillar? ¿Por qué tenía que despojarse de algo que por derecho le correspondía? Él es Dios. Pero Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y no solamente se conformó con eso, bajó aún más, se humilló aún más, estando en la condición de hombre, bajó más. Y eso, y luego haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Queremos tener el poder de levantar de los muertos a la gente, resucitar a los muertos. Queremos tener el poder de la palabra hablada. Queremos tener el poder para traer a existencia aquello que no se ve. Queremos tener poder para detener el cáncer, todo tipo de enfermedades. Hasta quizás queremos tener el poder o deseamos tener el poder para detener esa pandemia que hay hoy día en el mundo. Queremos tener el poder para resistir al enemigo en diversas manifestaciones. Pero no queremos humillarnos. No queremos despojarnos de nosotros mismos. No queremos tomar forma de siervo. Porque de repente cuando ya somos ministros, predicadores, entonces ya queremos hablar diferente, como de una manera más elocuente o más educada, o no irnos por esa vía, sino más bien como con voz gruesa, así como voz de mando y que nos teman. Ya queremos andar con la cabeza erguida. Ya queremos hacernos ver delante del pueblo como las personas más espirituales que hay dentro de la congregación. No queremos ser corregidos. No queremos pedir perdón cuando cometemos un error y menos a la congregación. No queremos decir que nos equivocamos. No queremos de ninguna manera quedar mal. No queremos humillarnos en términos simples. Hermanos y hermanas, Dios es el que tiene el poder, no usted ni yo. Yo no tengo el poder para sanarle a usted. Yo no tengo el poder para ayudarle a usted. Pero si Dios por su gracia me permitiera a mí orar por usted, por una enfermedad, y a Dios le place manifestar su poder, entonces usted puede ser sano o sana. Si Dios por su gracia me permite orar por usted, entonces usted puede ser libre de la condición en la cual usted esté atado por el poder que Él manifieste a través de mi vida o a través de mí. Pero yo no soy el que tengo el poder, es Dios quien tiene el poder. Hermanos y hermanas,
Debemos aprender a pedir las cosas. Porque Dios no está para conceder nuestros caprichos y nuestros deseos. Dios está queriendo hacer su voluntad agradable y perfecta a través de nosotros, para beneficio de nosotros. Porque de seguro si a usted y a mí se nos da el poder para hacer muchas de estas cosas, el poder de la palabra hablada, destruiríamos este mundo en un momento. Nos destruiríamos a nosotros mismos. Porque ni siquiera somos capaces de perdonar. Porque Él me ofendió. No estoy dispuesto a sufrir el agravio. Porque yo considero de que si esa persona me agravió, tiene que sufrir las consecuencias. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la vida de Cristo manifestada en nuestras vidas? Hermanos y hermanas, esto es algo serio. Y para que Dios pueda manifestarse a plenitud en nuestras vidas, debemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Él se despojó de sí mismo para que Dios se manifestara en él. Eso era un ejemplo que él no estaba dando. Y que lo hizo, lo llevó a cabo, por lo que padeció y aprendió obediencia. Él era Dios, pero así era la forma en la cual él tenía que venir y para poder redimirnos y también darnos un ejemplo, porque él nos dio ese ejemplo. Ejemplos he dado. Así es como deberíamos nosotros alcanzar alturas sobrenaturales. Queremos ser exaltados, pero no queremos humillarnos. Hermanos y hermanas, Dios está demandando un mayor grado de consagración y rendición de nuestras vidas, y eso implica despojarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos, y entregarlo todo en las manos del Señor y que Él haga su voluntad a través de nosotros. Hay este pensamiento como lo hubo en Cristo Jesús, como otra forma de decir sentir. Ahora fíjense, esto es tremendo. Ahora vamos a otra parte aquí que dice Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted y yo no vamos a llegar a profundidades en Dios. Dios no nos va a revelar las cosas profundas siempre y cuando no nos rindamos, siempre y cuando no nos esforcemos por matar esta carne y sujetarla a Dios. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos dice así. Vamos a leer el versículo 17 de Gálatas. Más adelante, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora el 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Nos dice que no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero entonces a veces queremos obrar en la carne, pero esto va en contra de los deseos del espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer realmente?
Realmente debemos aprender a vivir por el Espíritu. Eso es lo que nos dice aquí. ¿De qué manera? El justo vivirá por la fe. Fe es revelación. El justo vivirá por la revelación de lo que Dios quiere que él haga. Y esto a su vez le va a llevar a la vida. Esto le va a librar del mal y de caer y permanecer en la vida. El justo vivirá por la fe. Ahora, esto es tremendo porque en este caso vamos a ver varias cosas aquí que son bastante interesantes. Hebreos capítulo 5, versículo 5, Hebreos 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús nos enseñó lo que es humildad, a pesar de que Él era Dios aquí en la tierra. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él tuvo que ser perfeccionado, así como usted y yo tenemos que ser perfeccionados por medio de la obediencia, y para obedecer tenemos que experimentar el sufrimiento, porque muchas veces tenemos que hacer cosas que van en contra de nosotros mismos, en contra de esta carne, en contra de lo que le gusta a esta carne, y eso nos causa dolor, eso nos causa muchas veces quebranto, y a veces lloramos, pero tenemos que hacerlo porque sabemos que es lo mejor. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, siendo Dios, rogando y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverencial. Fíjense lo que nos está mostrando, o lo que nos mostró el Señor Jesús. Fue oído a causa de su temor reverente, porque Él tenía un ferviente deseo de obedecer. Eso es básicamente lo que quiere decir temor reverente. El temor a Dios nos lleva a obedecer a Dios. Él tenía ese ferviente deseo de obedecer a Dios, aún en contra de su propia voluntad, porque Él, así como nosotros, fue tentado en todo, porque Él vino en nuestra semejanza. Fue tentado en todo, y algunas cosas no quería hacer, pero Él dijo, no se haga mi voluntad. Por ejemplo, en el caso, precisamente me hablo es del caso cuando Él dijo, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Fíjense, hay algo muy importante aquí en lo que nos dice la Escritura, en la razón por la cual a veces las múltiples cosas que podamos hacer, que son buenas, no nos benefician, porque todo tiene que ver con nuestra actitud. Tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, en este caso, fíjense, el ayuno, pueden ustedes leerlo en sus casas. Isaías capítulo 58 habla de lo que es el verdadero ayuno, pero yo me voy a enfocar en esta escritura. En el versículo el versículo 1 hasta
el versículo 3, aunque es bueno que ustedes lo lean en sus casas, completo. Isaías 58. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscaban cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ahora fíjense en lo que dice el 3. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, pero esto es una pregunta, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. ¿Entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ayuno es bueno. El ayuno es bueno practicarlo conforme a como Dios lo establece en su palabra. En revelación. Pero el ayuno, aunque es bueno, el ayuno en sí no va a hacer que tú halles favor y gracia delante de los ojos del Señor. Porque Dios en este caso no acepta sacrificios, ese tipo de sacrificios. Dios lo que ve durante el ayuno es la actitud de tu corazón. Si tú ayunas para obtener favor y gracia de parte del Señor buscando tus propios gustos, entonces, como dice la palabra, no pretendas en este caso que Dios te escuche y Dios te responda. Porque en realidad lo que se requiere realmente, o lo que Dios requiere y siempre ha requerido, no son los sacrificios, es una actitud. Si algún sacrificio es de tu corazón, rendir tu corazón, corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es tu actitud al hacer las cosas. Puedes orar mucho, pero ¿cuál es tu actitud a la hora de orar? Eso va a determinar si tu oración es respondida o no, si Dios te escucha o no. Puedes orar 10 horas, pero si tu actitud es incorrecta, así como aquel fariseo, Dios no va a escuchar esa oración. Perdiste las 10 horas porque tu actitud, la actitud de tu corazón no fue la correcta. Si nosotros pensamos que el ayuno en sí va a hacer que Dios se mueva a misericordia, estamos equivocados. Pero si tú, por una actitud contrita y humillada, en realidad un deseo ferviente de buscar al Señor, quieres ayunar, deseas ayunar y ayunas, ya sería diferente. Porque entonces tú ayunas, tú no estarías ayunando para hallar favor delante del Señor en sí, sino que tu actitud contrita y humillada te lleva a ayunar. Entonces es tu actitud la que Dios va a ver, tu actitud contrita y humillada. Si tienes una actitud correcta ante lo que practicas, entonces eso es lo que Dios va a ver, tu actitud principalmente. Y lo que practicas, por supuesto, por ejemplo, una oración con la actitud correcta, Dios va a escuchar esa oración. El punto es de qué manera tú te acercas a Dios, con qué actitud, con qué intención. ¿Quieres mover a Dios por tu sacrificio porque estás pasando hambre? ¿O porque
En este caso, diezmaste, ofrendaste, no pierdes un culto, todo eso está bien, pero eso no va a mover a Dios, va a mover es tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que acercarte a Dios para hallar esa revelación que es por la fe de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿de qué manera tú te acercas a Dios? Ahora, ahí es donde está el punto principal. Ahí es donde está el problema de por qué el pueblo del Señor no ha avanzado como debería a estas alturas. Porque ha habido poca profundidad en nuestras vidas íntimas, en nuestra vida íntima con Dios. ¿Por qué? Porque no queremos primero despojarnos de nosotros mismos. No queremos humillarnos, no queremos perder prestigio, no queremos que la gente nos vea de otra manera, como diferente a un ministro intachable y que no comete errores. Si yo hago el mal, yo tengo que luego corregirlo, y si eso implica tener que corregirlo delante de la iglesia, tengo que hacerlo. Tengo que humillarme, tengo que ir en contra de mí mismo, de lo que me gusta, porque el espíritu siempre batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. Estos se oponen entre sí. Ahora, pero, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Si vivimos por el Espíritu, si hemos realmente recibido el Espíritu Santo, entonces debemos andar también por el Espíritu, en la revelación de lo que Él nos diga que debemos hacer cada día. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la palabra que Dios le revele, y así es como va a poder permanecer en la vida. Eso es lo que el Señor dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Entonces, fíjense en ese aspecto. ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de allegarnos a Dios? ¿Será que nos allegamos simplemente para buscar una respuesta de parte de Dios que nos satisfaga, así como lo hizo Balaam? Si esa es su actitud, esa es mi actitud, simplemente no vamos a hallar mucho de Dios así, en esa condición. No vamos a hallar de Dios así, en realidad. Yo he tenido que experimentar muchas veces el sufrimiento en ciertas ocasiones para poder estar en la actitud correcta y adecuada para que Dios me revele su voluntad. Porque en el momento en que yo lo estaba pidiendo, yo con mi actitud, y no me daba cuenta, estaba condicionando la respuesta de Dios. ¿Cómo saber si yo estoy asumiendo una actitud incorrecta? Hermanos y hermanas, esto va más allá de decir yo oré, yo leí, yo fui a la iglesia, yo canté. Esto va más allá de una profundidad íntima con el Señor, una vida constante de oración y de rendición, de despojarnos de nosotros mismos hasta el punto que Dios nos revele qué es lo que impide
en nosotros que Él se manifieste en mayor plenitud o nos revele ciertas cosas que nosotros necesitamos saber. Y Él nos lo va a mostrar, pero solamente si asumimos la actitud correcta. Pero si usted se llega con una actitud prepotente al Señor, ante el Señor, no espere recibir algo de Él con esa actitud. Hermanos y hermanas, a veces nuestra actitud es lo que impide recibir una respuesta de parte del Señor. Nuestra actitud es lo que nos impide el avance. ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta? Cada día nuestros corazones deberían estar ante la presencia del Señor en oración, constante oración, en todo momento, nuestro meditar, todo el día. Debe estar la actitud constante de un corazón contrito y humillado. No decir, Señor, yo lo estoy haciendo bien. Gracias, Señor, porque lo estoy haciendo bien. No, es ir más allá, Señor. Gracias, porque me has ayudado hasta aquí. Pero si hay algo en mí que está impidiendo que tú te manifiestes aún más en mí, que está impidiendo que yo tenga una mayor intimidad contigo y que tú puedas, y que yo pueda servirte mejor, entonces muéstramela, Señor. No es dar por sentado el hecho de que ya lo estás haciendo bien, no. No debemos hacer eso. Cada día en nuestras vidas deben debemos presentar cada día nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es nuestro culto racional. Debemos despojarnos de nuestra manera de pensar, porque si nos condicionamos, si tenemos prejuicios, Dios no nos va a mostrar su voluntad, y aunque lo haga, nosotros no lo vamos a entender. Entonces a veces Dios permite que pasemos por circunstancias dolorosas para que en esa condición nos despojemos de aquello que no nos queríamos despojar, y de esa manera hablarnos y decirnos las cosas que necesitamos oír para poder avanzar y crecer en Él. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero eso Él lo dijo después de pasar por un proceso duro, que Dios tuvo que pasarlo por ese proceso para que Job pudiera profundizar su vida con el Señor y poder Él decir al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es diferente oír a Dios, otra cosa es verlo en nuestras vidas, tener una experiencia en nuestras vidas. Estamos escasos de esas experiencias en nuestras vidas como pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la clase de vida que vivió el hermano Branham, el profeta de la edad. Hemos olvidado eso. Queremos tener la revelación y pensamos que la tenemos cuando leemos un folleto, pero tú no puedes recibir la revelación de esa manera. Ya lo hemos dicho muchas veces. La revelación solamente la puedes recibir por el Espíritu de Dios, y eso te va a llevar a ti a ver lo mismo que vio el profeta y entenderlo perfectamente en el cuadro perfecto y saber por qué el profeta dijo eso y qué quiso decir allí. Parecía que se contradijera, pero no se contradijo, solamente que el enfoque que le estaba dando era, o su punto de vista era diferente al que nosotros pensábamos o teníamos pensado. Y ahí vamos a verlo perfectamente. Queremos tener las revelaciones, pero sin tener el Espíritu Santo. Queremos tener el poder, pero sin vivir una vida como la que vivió el profeta de la edad. ¿Saben ustedes la vida que él vivió? Más nos vale enfocarnos más bien en eso, en la vida que él vivió. Porque fue la misma vida que vivió Pablo, que vivió Jesús. Una vida humillada, una vida de constante despojo. Cada día ellos sabían que tenían que despojarse de ciertas cosas que ellos consideraban en algún momento que eran correctas y que
pues vieron que no lo era y Dios se lo mostraba porque ellos eran sinceros y buscaban al Señor porque ellos querían hacerlo cada vez mejor. Eso es lo que hizo Pablo. Se despojó de sí mismo y todo lo que era para poder conocer a Jesucristo, poder tener esa intimidad con Él. Fue por la vida que vivió el profeta, que lo llevó a manifestar a Dios a ese nivel. No por las revelaciones exactamente, eso es en parte. Porque él pudo haber recibido las revelaciones, pero si él no estaba dispuesto a obedecer, entonces las manifestaciones no pueden venir. La revelación es una parte, pero debe haber una disposición en nosotros de obedecer. Ahora queremos conocer muchos misterios, pero no queremos conocer el misterio o que Dios nos revele el misterio para vivir vidas rectas y agradables delante del Señor y poder manifestar a Dios en plenitud en nuestras vidas. Ese debería ser el principal nuestro principal interés. Vivir la vida que vivieron esos hombres de fe, esos hombres que estuvieron dispuestos a despojarse de sí mismos para poder que Cristo en gran medida se pudiera manifestar a través de sus vidas. Porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, ahora lo que falta era la manifestación. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, pero para que se manifieste debe haber una vida constante de rendición, una vida constante de entrega total, de despojamiento, así como lo vivió Jesús. Todo esto es perfecto. De esa manera es que nosotros vamos a poder llegar a un nivel de madurez y poder recibir ahora sí el poder absoluto que Dios le ha de dar a aquellos que llegan al nivel de adopción. Porque de lo contrario vamos a hacer un desastre, nos vamos a dañar nosotros mismos y vamos a dañar a otros. Así que hermanos y hermanas, nos conviene realmente cada uno de nosotros buscar al Señor. El cambio no lo voy a hacer yo, el cambio lo vamos a hacer cada uno de nosotros cuando realmente haya una actitud correcta, una actitud dispuesta a renunciar a todo y a cada una de las cosas que nos estorban. Recuerden, esto es un proceso, pero si no empezamos a dar el primer paso, si no tenemos la intención y no damos el paso hacia acercarnos a Él, entonces no podemos avanzar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, Señor? Si hay algo que me impide, yo quiero que me lo muestre para quitarlo de mi vida, porque es una decisión de usted quitarlo de su vida, porque usted tiene que tomar esa decisión. Dios le va a ayudar y Dios le da el poder, pero usted debe tomar la decisión. Yo debo tomar esa decisión, una decisión consciente de despojarnos de aquellas cosas. Pero eso implica arreglar nuestras vidas con el Señor, arreglarnos con aquellos a quienes le hemos faltado, arreglar todas aquellas cosas que hemos hecho mal, y a medida que vayamos haciendo todas estas cosas, vamos a vivir la clase de vida que Dios espera que vivamos, para que su Espíritu pueda revelarse aún más y llevarnos a una profundidad íntima con Dios y que nosotros podamos manifestar a Dios en mayor plenitud. Esperamos que Dios revele su palabra en cada uno de sus corazones. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor. Padre Celestial, porque tú quieres, Señor, tú quieres que lleguemos a perfección. Perfección para nosotros es madurez. Ese nivel, Padre Celestial, que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor, porque hay algo mayor que tú quieres poner en las manos de
aquellos que han de ser adoptados, Padre Celestial, pero necesitas condiciones, Señor. Padre Celestial, y esas condiciones simplemente vamos a estar en esas condiciones cuando estemos dispuestos a pagar el precio cada día, Señor, renunciando a nosotros mismos, a nuestra manera de pensar, nuestro prejuicio, vaciarnos de nosotros mismos, para que tú te vacíes completamente en nosotros, Señor, para que tú te manifiestes completamente a través de nuestras vidas, Señor, porque si todavía hay prejuicios, tú no puedes revelarte en gran medida en nuestras vidas, Señor, porque nuestros prejuicios son los que nos impiden. Si hay cosas a las cuales nos hemos conformado este siglo, Señor, eso es lo que impide, Señor, que tú puedas, Señor, mostrarnos aquellas cosas, Señor, que debemos hacer, Señor, porque debemos primero, Padre Celestial, estar en la actitud correcta, Señor, despojarnos de todo peso del pecado, de toda cosa mala, Señor, de toda conformismo, Señor, que nos impide el avance. Padre Celestial, que sea tu lidiar con cada una de nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Señor. Sabemos que no lo podemos lograr sin ti, Señor, porque no sabemos en las áreas en las cuales quizás estamos fallando, no sabemos quizás las áreas en las cuales estamos fallando, pero de seguro la actitud correcta que nosotros podamos asumir y esa búsqueda, Señor, ese interés, Señor, de saber qué es eso para poder, Señor, despojarnos de ello, es lo que tú vas a ver en nosotros. Y entonces te vas a revelar en gran medida en nosotros para que de esa manera nosotros vayamos despojándonos de aquellas cosas que impiden que tú te manifiestes a mayor plenitud en nuestras vidas y que impiden que nosotros lleguemos a la madurez, Señor. Padre Celestial, sea tu lidiar con nosotros, Señor, y con aquellas vidas, Señor, que no han tomado decisión por ti, Señor, para que ellos puedan experimentar, Señor, tu gracia y misericordia en sus vidas, Señor, tu presencia, Señor, en su medio. Padre Celestial, liberta al que está cautivo, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Padre Celestial, ayuda al que está afligido, Señor, y menesteroso. Suple cada una de las necesidades de aquellos que, de lo que necesiten, Señor, conforme a su fe, Señor. Sea tu gracia, Señor, derramada en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, conforme a tu voluntad, porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Padre Celestial, siga tu lidiar, Señor, inquietando nuestros corazones, Señor, para que no descansemos, Señor, de hacer las cosas que debemos hacer, Señor, vivir una vida consagrada, una vida rendida, Señor, una vida de mortificación, Padre Celestial, para humillarnos cada día, Señor, y despojarnos de nosotros mismos. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Bueno, les invitamos a los próximos servicios en los cuales nuestros hermanos van a estar trayéndonos la palabra del Señor, que es la que va a traer edificación en nuestras vidas, siempre y cuando vaya acompañada de fe el oír. En realidad recibamos revelación de aquello de lo cual oímos y podamos leer para que nosotros podamos ver y conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y que podamos experimentarla a través de la obediencia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.